Muy buenas noches, nos encontramos aquí en Habitar y Más. Les saluda Yolanda Fernández. Le agradezco mucho a nuestras compañeras, las arquitectas, la arquitecta Leticia Torres, la arquitecta Telma Rivera, la arquitecta Adriana Quintal. Y bueno, hoy estamos dándole continuidad a la entrevista que tuvimos la semana pasada con la doctora María Ángel Mendoza Vimeri. Bienvenida, María Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Porque bueno, la semana pasada nos platicaste cómo funcionaba esto del COVID y la enfermedad y nos quedamos con esta idea de que nos pudieras explicar cómo va la curva, y por ahí Adriana quería también abordar el tema de este modelo Centinela, qué tan efectivo es y qué nos está demostrando. Entonces, pues María Ángel, si nos quieres explicar, y creo que por ahí tienes unas gráficas para podernos enseñar qué es lo que está pasando a nivel mundial y en México. Ok. Entonces, mira, ahí les voy a mostrar una gráfica. Cuando quieres que pase una cosa, no pasa. Ya ensayamos 3 veces. Ahí está. Ok. No es esta. Es esta. Ok. Bueno, esta es una gráfica. El modelo Centinela es una vigilancia epidemiológica de las enfermedades infectocontagiosas para saber un estimado de cuántos probablemente estarán contagiados en el transcurso de las siguientes semanas. Este modelo Centinela es una vigilancia epidemiológica en la cual nos dice aproximadamente los pacientes que son positivos, en este caso en México, que son aproximadamente como 3,800 positivos, lo multiplicamos por un valor numérico que es 8.33 y nos da aproximadamente como 30,600, que son los según estimado. Esta gráfica aproximadamente nos dice el estimado de los contagios que no presentaron sintomatología grave y que están probablemente en su casa, recuperándose, ¿no? Que no están reportados como positivos, pero que probablemente estén en el medio ambiente, que tengamos un estimado de cuántas personas serían a futuro contagiadas. Aquí tenemos, por ejemplo, el día de ayer, 9 de abril, con un estimado de la vigilancia epidemiológica según el método Centinela, que aproximadamente 28,000 gentes estarían contagiadas. Hoy sabemos que que en México hay 3,800 confirmados, y si hacemos este método Centinela tenemos aproximadamente como 30,600 estimados. Esta curva nos ayuda a analizar todos los casos probables, a tener un control más estricto, a tener números, a analizar todo lo que tenemos y por lo tanto establecer estrategias para mejorar el control de esta enfermedad, para la prevención y poder manejar estratégicamente las siguientes semanas, tener un control de esta enfermedad. Perfecto. ¿Sí? Y la tendencia de la curva para ver qué está pasando a nivel internacional. Ok, a ver, te digo. Y cómo se han estado comportando, porque ahí se van viendo las fechas, ¿no? Del comportamiento. Sí. Déjame ahorita, a ver que me salga. Acá. Mira, esta es la famosa curva epidemiológica que han estado pues demostrando en varios sistemas de comunicación, en la cual nos indica en esta línea los días de evolución de la enfermedad y en esta línea vertical el número de contagios. Aquí podemos observar los 10 primeros países contagiados o positivos a COVID, teniendo el primero, que es China, en la cual se diagnosticó el primer caso y la cual la curva, desde el primer día, tuvo un control, una vigilancia epidemiológica, y esto hizo que el día 12, del 22 de enero al 12 de febrero,
tuvo un control epidemiológico y la curva se aplanó completamente. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvieron un control estricto de la propagación del virus, en comparación de Estados Unidos, que es la color naranja, que el primer caso fue aproximadamente como el 13 de marzo, pero no tomaron las medidas oportunas ni la vigilancia y por lo tanto en 2 o 3 días subió excesivamente el número de pacientes contagiados hasta casi 500,000 de gentes. Entonces, esta curva epidemiológica, nosotros como objetivo es aplanar, que significa disminuir el número de contagios en un poco periodo de tiempo, ¿sí? Aquí podemos observar en rojo que México, desde el principio, que fue desde el 27 de enero, que tuvieron el primer caso, fue aplanada, se tomaron las medidas pertinentes, la vigilancia, las estrategias, según lo que se presentó, y vean aquí, casi en comparación del resto del mundo, estamos no tan altos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tomaron medidas estratégicas. Otros países como Italia, que desde el primer caso fue en marzo, fue aumentando su pico, aumentando. Eso es lo que queremos evitar los países, que la curva se eleve. Al elevarse esta curva, el número de letalidad de la enfermedad es mayor y el número de mortalidad, por lo tanto, es mayor, aunque se sabe que este virus el 80% es asintomático y el 3% tiene un grado de mortalidad, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta curva o esta vigilancia epidemiológica es muy importante. De los casos confirmados. Ahora se tomó la estrategia del centinela de los aproximados, ¿no? Mediante estas curvas, cada país toma su estrategia para tener un mejor control, prevención de la enfermedad. No de esta solamente, de todas las enfermedades infectocontagiosas del mundo. Entonces, es muy importante saber cómo vamos en México de esta curva epidemiológica, si estamos aplanándola o disminuyendo el número de casos y por lo tanto no saturamos los sistemas de salud, tenemos menos mortalidad y menos letalidad. Así es. Y también hay unos datos importantes sobre cómo le afecta esto a hombres y mujeres, ¿verdad? Ok. Sí, esta es una gráfica que podemos observar en un porcentaje de los enfermos positivos. El 58% son hombres y el 42% son mujeres. Esto aunado que el hombre, pues en nuestro país hay más hombres obesos, hay más hombres con diabetes, el hombre casi no tiene un control de su salud regularmente, la mayoría de los hombres fuma, son factores de riesgo en la cual dice que es más los pacientes positivos de COVID, hombres que mujeres. Más no, esto es una regla obligatoria, ¿no? Pero en todo el mundo se ha visto que tiene cierta tendencia a que los hombres, por sus actividades físicas o por su comportamiento de trabajo, es más probable que se contagien de COVID que una mujer. También aquí tenemos otra tabla que nos muestra en nuestro país los casos afirmativos de COVID. Empezando, mientras más número de población tenga un estado, mayor es la probabilidad de que haya contagios, mayor es la probabilidad de letalidad y número de muertes. Entonces aquí tenemos que en México, en el Estado de México tenemos, esos son resultados de ayer. Hoy ya cambió, cada día cambia. En México, 999 casos y 43 muertes. En Estado de México, 399 casos confirmados y 11 muertes. Y así sucesivamente con Baja California, Puebla, Quintana Roo, con 159 casos y 12 muertes, ¿sí? Entonces, así es son los 10 estados con mayor casos confirmados
en México. Esto es otra gráfica en la cual nos muestra cómo en la Ciudad de México, que hay más gente, hay más contagios, en el Estado de México, en Puebla, con números de casos en Quintana Roo, y así sucesivamente hasta que lleguemos a Yucatán. Yucatán, hoy por hoy, hay 93 casos confirmados, 6 defunciones. Entonces, pues esto lo multiplicamos por 8.33, un centinela, un probable estimado que estamos en 700, 750 aproximadamente, ¿no? Entonces, estas gráficas nos demuestran cómo se comporta en nuestro país el COVID y qué estrategias tomar para prevenir y controlar la enfermedad. Así es. Nos mencionabas también el caso de la protección a las mujeres embarazadas, ¿no? Y cómo les puede afectar esto. Mira, el día de ayer estaba comentando que la Secretaría de Salud nos mencionó en sus informes nocturnos y matutinos que hubieron 2 fallecimientos de mujeres embarazadas en el primer trimestre. La primera, desafortunadamente, falleció junto con el producto porque tenía menos de 4 meses, por presentar dificultad respiratoria, obesidad y diabetes gestacional. Entonces ahí se aunaron el embarazo, la diabetes y la hipertensión arterial, se aunaron, se complicó el paciente y desafortunadamente falleció. Es el primer caso. El segundo caso, el paciente estaba embarazada, tenía obesidad, ¿sí? El producto salió, fue viable, está en observación en incubadora, presentó casos asintomáticos de COVID, pero está estable, pero desafortunadamente la mamá, por estar embarazada y por tener hipertensión arterial, que se llama preeclampsia en el embarazo, falleció. Entonces, lo que estábamos observando, que algunos estudios en China de mujeres embarazadas positivas de COVID, pues la mayoría que no tenía un antecedente agregado de obesidad o hipertensión, salieron adelante. En este caso, en México, tuvieron el antecedente de hipertensión y diabetes. Entonces, nosotros somos un país joven con hipertensión y diabetes. Entonces, en ese riesgo, en comparación con otros países, pues tenemos esa, pues, desafortunada estadística, ¿no? Que no solamente están embarazadas, sino tienen un problema agregado, que es la obesidad y la hipertensión. Y eso a México no nos ayuda. Por eso nos establece estrategias específicas para todas las personas de alto riesgo, ¿no? Entonces, es muy importante también saber que no hay estudios comprobados que una mujer embarazada por medio de la placenta transmite el COVID al producto, sino después de que nazca, el producto presenta síntomas. Entonces, no hay estudios que nos confirmen esa transmisión vertical de madre a hija, no hay estudios, todavía estamos en eso, pero los japoneses sí establecieron, creo que 9 o 10 pacientes sin antecedentes de enfermedades crónicas ulteriores que salieron adelante embarazadas y obviamente tuvieron una buena evolución. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Ya quedó muy claro. Ya era más que la duda de entender bien cómo funcionaba lo del método Centinela, pero creo que fue muy claro. Muy claro. La doctora. Elma. Sí, en el caso ya de, por ejemplo, en el proceso en el que van a seguir aumentando los contagios y en aquellos casos en los que se pueda hacer digamos, la cuarentena y pasar el periodo de la enfermedad en casas, ¿cuáles serían los cuidados en específico? Porque me parece que no hay mucha información sobre cuáles serían las recomendaciones para el tratamiento del paciente o de la persona enferma. Bueno, mira, eso es muy importante porque mucha gente ha tenido síntomas leves, se queda en su casa, no se hace la prueba,
cree que es positivo y se queda en su casa. Desde el momento en que uno tenga sintomatología, ¿qué quiere decir? Que ya presentes dolor de garganta, temperatura arriba de 38, malestar general, pero es como un cuadro de vías respiratorias leve. Desde ese momento, el que se pueda hacer por su cuenta la prueba y sale positivo, entonces tú ya confirmaste allá que eres positivo y el periodo de incubación son 15 días posteriores a tu prueba. Ok, no te hiciste la prueba, tuviste los síntomas leves, quédate en tu casa 15 días, que es el periodo de incubación de la enfermedad asintomática, sin síntomas, nada más con leves. Eso hay que cuidar, importante que los síntomas sean leves. Cuando ya presentes a los 12 o 13 días dificultad respiratoria, ¿eso qué significa? Que empieces a hiperventilar y que sientas que el oxígeno no es suficiente y eres una persona con los factores de riesgo, 50 años, diabética, todos estos, entonces te dice que vayas al médico, te hagan la prueba. Si eres positivo y no tienes sintomatología grave, te regresan a tu casa a terminar los 15 días. Todavía de esos 15 días de periodo de incubación, hay unos estudios que demuestran que hay que quedarte en tu casa 10 días más para la evolución satisfactoria y que no te compliques con una neumonía. Es muy importante. Entonces, si sumamos los 15 días de incubación del virus y 10 días más de cuidado, ya tenemos 25 días. Te haces la prueba, eres negativo, ya no eres factor de riesgo. En casa, si eres positivo y toda tu familia en 15 días no presenta sintomatología, o no se contagiaron o fueron asintomáticos. Y ya pasó los 15 días de evolución o incubación. Pero de todos modos, estudios que han comprobado que hay que quedarse en su casa 20 días, ¿sí? Al 20 días después del primer síntoma. Ahora, nunca tuviste síntoma y te hiciste la prueba y fueres positivo, hay que quedarte 15 a 20 días en tu casa, porque eres un riesgo para los demás. Yo no tengo síntomas, no tengo dolor de cabeza, me siento bien, estoy en mi casa, pero yo soy portador. Durante 15 días yo soy portador con mi familia y con la gente de fuera. Entonces eso es muy importante que la gente sepa. Me dio un cuadro gripal, yo asumo conscientemente que probablemente tenga infección respiratoria por este COVID, no presento dificultad, no presento problemas, me quedo en mi casa 15 días para no contagiar. Me aíslo de mi familia, me quedo en un cuarto, todos los alimentos, trato de que sea lo más higiénico, me lavo las manos, uso tapabocas para no contagiar ni las superficies, contagiarlas por medio de fomites o la saliva. Se ha demostrado también actualmente que a menos de 1 metro, si yo no tengo el tapaboca y soy positivo y estoy platicando a menos de medio metro, el virus se queda 3 minutos en el medio ambiente y automáticamente entra a las vías respiratorias del paciente que está enfrente. Entonces, todas las medidas que pueda hacer de aislamiento y sana distancia es correcto y establecerlas lo más riguroso posible durante 15 días. Perfecto, perfecto. Una pregunta, María Ángel. ¿Las personas que ya se contagiaron se pueden volver a contagiar? Inmunológicamente, después de 15 días de periodo de incubación sintomático o asintomático, se ha visto que tu sistema inmunológico tiene una respuesta de memoria de que ya estuvo el virus en ti. Y a los 20 días, completamente te haces una prueba y es negativo, pero fuiste al principio positivo, tienes una inmunidad temporal, porque tampoco te puede garantizar que en el resto del año
o que esa inmunidad sea permanente. No. No te puedes volver a contagiar, al menos en estos meses. Tampoco se sabe si esto va a ser paulatino, o sea, que cada temporada, cuando ya te contagiaste y al año siguiente tu sistema inmunológico no recordó o fue demasiado leve, puedes volver a contagiarte como la influenza. Por eso cada año, en cuestión de la influenza, se hace una vacuna para ver cómo está en el mundo el virus, cuál es el más frecuente, se hace la vacuna, se aplica en temporada para que cuando vengan los periodos tenga resistencia. Considero estadísticamente que probablemente esta enfermedad sea parecida. ¿Por qué? Porque es viral. Claro. El virus desafortunadamente no te crea una inmunidad de por vida, como por ejemplo el virus de la varicela. Una vez te da varicela y no te vuelve a dar, porque tu sistema inmunológico ya lo recordó y se ha demostrado que sí hay resistencia de por vida después de que te dio varicela. En cambio, este virus es nuevo, lo estamos estudiando, entonces nadie te puede garantizar que el próximo año no te contagies, al menos que haga un estudio largo y prolongado, ¿no? Claro, perfecto. Pues, María Ángel, te agradecemos mucho la explicación y si nos lo permites, pues la verdad es que nos encantaría volverte a robar unos minutitos la próxima semana para ver cómo se ha comportado la tendencia, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto. No, al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias a las arquitectas Leti Torres, Telma, Adriana. Muchísimas gracias, María Ángel. Entonces, si quedamos la próxima semana, le volvemos a dar otra revisión a la curva y vamos a juntar otra serie de preguntas conforme vayan saliendo, pues para mantenernos enteradas, ¿no? Y sobre todo tomar las medidas adecuadas para esta situación. Perfecto. Okay, muchas gracias y buenas noches. No, al contrario, muchas gracias. Bueno.